¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Siempre una hemorragia de placer estar aquí contigo. Y hoy te quiero compartir una cosa muy concreta, o varias cosas concretas, porque fíjate que recientemente estaba en una conversación con unos alumnos y me preguntaron como que, mira Julio, ¿cuáles son los hábitos que te han ayudado a ti a crecer? ¿Cuáles son los hábitos que te han llevado a ti a tus niveles de producción, monetización y de bienestar financiero que tienes actualmente, ¿no? Yo siempre he estado como reacio a esos temas de estar haciendo una lista de hábitos, particularmente porque creo que cada vida es muy particular, cada quien tiene un ritmo diferente. Pero después que lo pensé como bien, dije, no, coño, sí hay una serie de vainas que son estandarizables. Yo creo que hay unas cosas que me han funcionado a mí, les decía yo a los alumnos, que creo que sí les pueden funcionar a ustedes, ¿no? Y son como, vamos a llamarlo, hábitos o reglas universales que creo que no necesariamente se tienen que particularizar dependiendo del ritmo de vida de cada quien, sino que creo que sí es aplicable o adoptable, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y en esa conversación yo logré sintetizar, bueno, por ahora, 9 hábitos que me ayudaron particularmente a mí a crecer y a producir y estabilizarme en las 6 cifras anuales. Después te contaré hábitos de cuando estabilice mi producción en 7 cifras anuales, pero ahorita, ¿qué me llevó a estar en esa minoría que produce eso dentro de los Estados Unidos y probablemente a nivel mundial, razón por la cual me siento muy afortunado, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 9 elementos que te vengo a compartir muy en concreto. Vamos al grano. Mira, número 1. No, ojo, no están en ningún orden en particular, o sea, te los voy compartiendo a medida que los anoté y a medida que los voy desarrollando. No es que tienen una jerarquía o un ranking, sino que funcionan al unísono, funcionan en conjunto y los aplico al mismo tiempo y tocan distintas aristas de mi vida. Vamos con el primero. El primer hábito que me ayudó a crecer y me sigue ayudando a crecer es presupuestar mi tiempo. Mucho se habla del presupuesto del dinero, esto creo que lo hemos tocado en otro episodio, pero es importante aprender a administrar y presupuestar el tiempo, ¿ok? Yo personalmente aplico una técnica que se llama el time boxing, que es como que el encajar las horas o encajar el tiempo. Y, por ejemplo, yo utilizo mucho mi calendario, yo utilizo Apple, ¿ok? Yo utilizo mi calendario de Apple y mi calendario de Apple está sincronizado con todos los calendarios, con mi calendario de consultoría corporativa, con mi calendario de FinTech Hub, con mi calendario personal familiar. Básicamente son los 3 calendarios, ¿no? En FinTech Hub está todo lo que es el tema de asesoría a personas, todo lo que es el tema de cursos, ese proyecto. En la parte de consultoría corporativa lo llevo por otra compañía. Y, por supuesto, mi calendario familiar personal, donde están todos los asuntos familiares, citas médicas, compromisos familiares, viajes, etcétera, etcétera. Entonces, todo está sincronizado en un mismo calendario y yo planifico mis días, yo presupuesto mis días. Por ejemplo, si yo abro mi calendario y te lo muestro, tú ves que yo tengo un espacio donde tengo las reuniones fijas con los clientes que me pagan un retainer a mí mensual por ayudarlos en la parte corporativa, o, por ejemplo, en el servicio de Outsource CFO, donde yo soy el gerente de finanzas externo de small business, de pequeños negocios. Yo tengo, por ejemplo, un comité semanal con los clientes que me pagan un retainer para llevar las finanzas y supervisar el área financiera de sus negocios. Entonces, ya eso está predeterminado. Los lunes a tal hora yo tengo un comité con no sé quién, los martes a tal hora no sé quién, eso está predeterminado. Por supuesto, la vida pasa, a veces uno viaja, a veces cae feriado, eso cambia, pero ya está predefinido. Entonces, ya yo sé que en esa hora voy a trabajar directamente con ese cliente. Pero yo también soy mi propio cliente. Yo tengo time boxed, ¿ok? Yo tengo presupuestado, marcado en mi calendario cuándo son los momentos que yo le voy a dedicar al podcast. Y yo tengo dos niveles de dedicación. Está la dedicación de preproducción y la de producción. Preproducción es cuando me siento con el equipo creativo, que normalmente son los viernes en la mañana, y entonces me pongo a planificar, mira, estos son los temas que vamos a sacar, mira, me han estado preguntando mucho esto, coño, una persona me preguntó esta vaina, mira, me están repitiendo esta inquietud, saca esa vaina en un episodio. Entonces, normalmente los viernes en la mañana, yo le llamo los viernes creativos, y yo tengo reunión con mi equipo de podcast, donde discuto temas de podcast, temas de YouTube, y entonces hago la planificación de lo que llaman la grilla. Pero también tengo otros espacios a lo largo de la semana donde yo grabo, ¿no? Entonces, eso está ahí presupuestado. De esa misma manera, con todas mis actividades principales. Y actividades, te digo,
lo que llaman en inglés de alto impacto, high impact activities, o sea, actividades donde son parte de mi zona de genio. Mi zona de genio, modestia aparte, es crear contenido, es leer, es sintetizar, es ver videos, consumir cosas y también yo sentarme a crear y pensar cómo te comunico ideas de manera sencilla. Entonces, la gran parte de mi calendario se va en temas de consultoría, asesoría, dar clases y, por supuesto, también el crear. Todo lo demás lo delego, para que sepas. Todo lo que no sea mi zona de genio lo subcontrato y que lo haga otra persona. Hasta a mí, tengo una persona que me revisa los correos. Ya a estas alturas y a la fecha de esta grabación, tengo una persona que me está ayudando con los mensajes de Instagram. Yo estoy muy pendiente de mi comunidad, pero ya he delegado eso porque me consume mucho tiempo y de alguna manera, pues nada, yo tengo que estar en las cosas que a mí me ayudan a acercarme hacia mis metas. Entonces, yo presupuesto mi tiempo. El detalle es utilizar un calendario y mi consejo es que definas cuáles son tus actividades de alto impacto que te ayudan a llegar hacia tus metas. Ya vamos a hablar más de eso, de forma tal que todo lo demás lo delegues o lo subcontrates. Entonces, hábito número uno, presupuestar tiempo, utilizar la técnica del time boxing y enfocar tus horarios y de trabajo en actividades de alto impacto. Todo lo demás, delégalo si es posible. Al principio lo reconozco y hablo desde la empatía. Al inicio es jodido porque al inicio de repente no tienes plata para delegar, no tienes muchas cosas, entonces de repente, bueno, sí tienes que trabajar un poquito de horas extra para poder ejecutar todo, pero llega un momento en el que tienes que hacer la inversión en delegar para poder entonces escalar. Segundo hábito que me ha ayudado a crecer y que me ha ayudado a crecer mi producción y mi estabilidad económica y mi bienestar, dormir, pana. Dormir y respetar mis horarios de sueño. Yo trato de dormir todos los días 7 a 8 horas. Digamos, soy muy religioso con eso. De alguna manera, yo, por ejemplo, me acuesto a dormir todos los días a las 11 de la noche y me paro religiosamente a las 6 de la mañana, inclusive los fines de semana. Yo no ando con esa mariquera del 5 a.m. Club, yo no me paro a las 5, anda mamar, de verdad que eso no va a ocurrir. Yo duermo de 11 a 6. Ahora, yo respeto a aquellas personas que de repente tienen otros horarios de sueño, pero aquí lo importante no es tanto el horario y que se te paras a las 5, a las 4, a las 6 o a las 7. Ese no es el peo. El tema es que le des descanso a tu cuerpo. De hecho, hay un libro buenísimo que salió hace full tiempo, escrito por Arianna Huffington, y ella escribió un libro que se llama The Sleep Revolution, la revolución del sueño. The Sleep Revolution, te voy a dejar el link acá en las notas del episodio. Si quieres te lo lees, pero en verdad el resumen es que ella desarrolla toda una investigación y un argumento avalado por la ciencia de la importancia del sueño. Te pingas si te lees el libro, pero en verdad no hace falta convencerte que el cuerpo necesita descanso. Entonces, coño, de 7 a 8 horas de sueño en promedio. Hay gente que necesita 6, hay gente que necesita más, pero bueno, el punto es que tienes que darle el descanso a tu cuerpo. Y particularmente yo he sido muy riguroso con esto porque esto de alguna manera me ha permitido a mí mantener los niveles de productividad, nivel de foco, nivel digamos, de enfoque mental, altos niveles de creatividad. Evidentemente el cuerpo descansa en todo ese proceso, permito que se regenere. Es importante, no sé si de verdad, no creo que te tenga que convencer, coño, duerme bien. Pero eso es importante, eso ha sido un hábito clave para yo poder estar fresquito al día siguiente. Evidentemente hay momentos de vida donde eso se altera, por ejemplo, cuando tienes un bebé, ese tipo de cosas, bueno, pero son momentos de vida, o sea, no es la norma de que toda tu vida tú andas trasnochado. Y yo personalmente te digo una vaina, por más que me vea pseudo rumbero amante de la música electrónica, la verdad es que hoy por hoy, en esta etapa de mi vida, la verdad es que no me trasnocho. O sea, no me da nota salir a trasnocharme, no me da nota salir a rumbear, y a estar hasta altas horas por ahí, ni siquiera ya de vez en cuando. No estoy diciendo que no lo hagas tú, nada más te estoy contando cómo es mi vida. Pero básicamente sí respeto mucho eso y es lo que me permite altos niveles de productividad. Entonces, primero, presupuestar tiempo. Segundo, respetar mis horas de sueño. Creo que el cuerpo necesita de 7 a 8 horas. Si quieres leer, te le recomiendo a Arianna Huffington, The Sleep Revolution. Hábito número 3, tener una visión clara de largo plazo, ser bastante visionario es un hábito, porque eso me permite a mí de alguna manera definir con plena claridad. Eso lo hablamos ya en otro episodio. ¿Te acuerdas del episodio que hablamos de tu vida ideal? De cómo definir tu vida ideal.
Bueno, eso es un hábito, revisitar siempre la definición y las características y los parámetros de tu vida ideal. Es importante tener esa visión clara de largo plazo eh, y visualizarla, ¿no? De alguna manera, eso lo vamos a hablar después en otro hábito, pero cuando tú defines y revisitas constantemente esa visión, aquí lo importante es entender para poder calmar las expectativas y calmar la ansiedad, es que sabes que estás construyendo eso en el tiempo, de manera paulatina, paso a paso. Mantener una visión de largo plazo implica, de alguna manera, no ser víctima de esa gratificación instantánea de la cual nuestra sociedad hoy en día está tan impregnada, y de alguna manera también evita lo que llaman en inglés el SOS, que eso quiere decir el Shining Object Syndrome. El síndrome del objeto brillante es que normalmente estamos tratando de buscar una nueva oportunidad para estar mejor. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo vivía en Venezuela, lo van a entender más quienes viven en Venezuela, son venezolanos, pero voy a tratar de que el ejemplo sea universal y se entienda si estás en otra latitud y eres de otra nacionalidad. Por ejemplo, yo siento que los venezolanos hemos estado muy sujetos al oportunismo y hemos estado muy sujetos a explotar la oportunidad de turno. ¿Cómo es esa vaina, Julio? Bueno, por ejemplo, en Venezuela hubo una época en la que la gente hacía plata con los bonos venezolanos, los bonos de PDVSA, los bonos internacionales de Venezuela, conocidos como los BENI. Ah, bueno, chévere, todo el mundo compra bonos venezolanos para hacer platica. Después, con el tema de la crisis cambiaria, con el tema del control de cambio, se generó un mercado negro y se generaron una distorsión. Entonces, era negocio hacer operaciones cambiarias. Entonces, bueno, vamos a hacer todos cambios. Hubo una época en la que hubo una distorsión con respecto a la autoridad cambiaria, ¿ok? Porque ya cambió por 1000 nombres, pero normalmente la gente lo recuerda en Venezuela como Cadivi. Entonces, coño, vamos a hacer plata con Cadivi, se le llamaba raspar tarjetas en ese entonces, y de alguna manera la idea era que tú utilizabas un arbitraje con tarjetas de crédito para hacer compras por internet, cuando había un cupo limitado, no sé qué, todo un peo, pero el punto es que siempre estábamos brincando de una oportunidad de explotación de monetaria a otra, pero ninguna era sostenible a largo plazo. Entonces, claro, eso, al igual que ocurre con los países, al igual que ocurre con las economías de los países, evidentemente hacía que nunca se desarrollara una línea de ingresos que fuese sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú tienes una visión clara a largo plazo de cómo quieres desarrollar tu modelo de monetización, bien sea por la ruta corporativa o bien sea por la ruta de negocios, eso te permite atarte al mástil y ponerte cera en los oídos, no escuchar cantos de sirena, no distraerte con otras vainas, para poder paso a paso fortalecer esa fuente. Por ejemplo, ahorita, en este momento, para mí todo lo que es consultoría, asesoría, todo lo que tiene que ver con la parte financiera en sus distintas matices y modalidades de entrega, bien sea a través de charlas, conferencias, asesoría, cursos, esa es mi línea. Yo tengo una visión de largo plazo de que quiero construir un imperio alrededor de eso. Tú no me ves a mí distraído montando un puesto de perro caliente, tú no me ves a mí distraído montando un restaurante. Puede que en algún momento yo invierta capital, pero como silent partner, como socio silencioso, yo poniendo capital en un proyecto, pero yo dedicado a amasar pizza para montar una pizzería, no me vas a ver en ese peo. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en mi zona de genio, en lo que me ayuda a hacer plata y en el imperio que estoy construyendo. Eso es tener una visión clara de largo plazo, que no te descarriles y no te desvíes. Entonces, cásate con tu plan, cásate con tu ruta y sendero de crecimiento. Eso es lo que quiere decir tener una visión de largo plazo, que es el tercer hábito que me ha ayudado a mantenerme enfocado y a crecer. El cuarto hábito, dentro de esa visión de largo plazo, bueno, yo siempre te he dicho que fallar en planificar es planificar para fallar. Entonces, es importante tener el hábito de la planificación estratégica y de la definición clara de cuáles son tus objetivos de largo plazo y cuáles son tus objetivos de corto plazo. Objetivos de largo plazo, bueno, tienen que ver con la visión de vida ideal que quieres crear, pero eso se puede descomponer, se puede desagregar, se puede fragmentar en pequeños pasos o metas de corto plazo que tú tienes, lo que tú puedes lograr o que tú puedes ejecutar, que te avancen o te ayuden a acercarte, quise decir, a esa meta de largo plazo. Entonces, esa planificación estratégica, fíjate que está entrelazada con el presupuesto de tiempo, te permite a ti discernir, te permite a ti definir cuáles son las actividades de alto impacto que tú tienes que estar ejecutando para poder acercarte a tu vida ideal. Entonces, la planificación de metas te permite, entre otras cosas, definir qué tengo que hacer para que esa vaina suceda, qué tengo que hacer para que esa realidad, ese sueño se haga realidad. Quiero decir,
Entonces, de esa manera tú puedes presupuestar el tiempo de una manera más eficiente. Entonces, la planificación, hacer planificación estratégica, ¿qué coño es lo que vas a hacer? Es muy, muy importante y ese es el cuarto hábito que me ha ayudado a crecer. El quinto hábito está muy vinculado, es un hábito primo hermano que tiene que ver con la visualización de las metas, porque una vaina es definirla, una vaina es escribirla en un papel, una vaina es ponerla en un documento, pero la otra es visualizarla de forma tal que te permita una conexión emocional. ¿Cómo es esa vaina? Ya lo hemos hablado en otros episodios, creo. Cuando hablamos de los vision board, cuando hablamos de tener un dibujito de la casa que quieres, del sitio, una foto del lugar que quieres visitar, no sé, de la vaina que te quieres comprar, lo que sea que quieras lograr. Visualizarlo, verlo, te permite una serie de conexiones neuronales y te permiten desatar unas emociones que en mi caso yo he visto como de alguna manera me ayuda a desatar un fuego interno y unas ganas por ejecutar. Cuando yo veo, por ejemplo, cómo es mi vida ideal, cuando estoy conectado emocionalmente con el viaje que quiero hacer, cuando estoy conectado emocionalmente con la manera como quiero vivir mi vida en el futuro, eso me permite a mí conseguir la motivación en el día a día. Uno no todo el tiempo está motivado, a veces uno está decaído, ladillado, fastidiado, con pereza, no quieres hacer un coño. Y está bien, tú no tienes que estar en hiperproductividad tampoco, no vamos a caer en la sociedad del cansancio, no tienes que estar haciendo actividades todos los días. Pero sí llega un punto que, bueno, ciertamente hay que descansar, pero cuando te toca retomar el actuar, el accionar para poder avanzar hacia tus metas, naturalmente tienes que tener alguna motivación. Y la motivación no es un switch que uno se pasa en la cabeza y dice, dale, vamos a echarle bola. Tienes que verlo, tienes que conectarlo y ver por qué es que estás luchando, por qué es que estás trabajando inteligentemente. Entonces, ese proceso de visualización, yo lo hago de dos maneras. Yo lo hago con un vision board, donde de repente puede que tenga yo unas fotos de las cosas que quiero lograr. O a veces, a mí me gusta hacer ejercicios más mentales. Yo hago una suerte de, vamos a llamarlo meditación, ¿ok? Donde básicamente me tomo 10, 15 minutos para pensar e imaginar mi vida ideal, imaginar mi futuro. Y eso me permite de alguna manera viajar en el tiempo, porque me permite traer a valor presente ese futuro. Y cuando yo me lo imagino ahorita y lo cierro los ojitos y me empiezo a imaginar el viaje o el momento en familia o no sé, la casa que quiero, lo que sea, mi cuerpo empieza a sentirlo. Yo empiezo a imaginar como que ya estoy allí y entonces lo siento en tiempo presente, lo siento en bienestado, como que ya llegó y eso de alguna manera me permite acondicionar mis sentimientos, todo lo que es mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Entonces, claro, como yo siento que ya está allí, me siento como, dicen en inglés, pumped, me siento animado a ejecutar porque sé que la actividad que voy a hacer a continuación me va a acercar a que eso no esté solamente en mi mente, sino que de alguna manera me ayude a que se haga ya realidad y cada vez esté más cerca. Entonces, el ejercicio de visualización es muy poderoso para conectar emocionalmente y salir a actuar animado con la idea de que lo estoy logrando. Entonces, visualizar me ha ayudado mucho. Ese es el quinto hábito. El sexto hábito tiene que ver con el tema también de presupuesto de tiempo y todo esto tiene que ver con apagar las distracciones, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Recuérdate que vivimos en un mundo que está muy bombardeado, todo el mundo quiere nuestra atención, la familia, los niños, los colegas, los amigos, y particularmente en mi caso, cuando ya tienes una exposición pública, cuando tienes un alcance, cuando tienes unos logros, donde se estén acercando muchas personas que quieren un pedazo de tu atención, quieren un pedazo de tu ayuda. Entonces, en mi caso particular se ha hecho cada vez más complicado justamente por eso. Entonces, claro, ¿qué significa apagar la distracción? Pana, lo que no suma a mis objetivos, lo que no suma a mis objetivos de corto plazo, lo que no me lleva a obtener mis objetivos a largo plazo, simplemente aprendí a decir que no, ¿ok? Si eso no suma y lo que pasa es que esta es la parte humanamente más jodida, porque como uno es un animal social como ser humano y uno quiere tener sentido de pertenencia, uno no quiere rechazar al otro, uno no quiere internamente herir al otro y uno no quiere decir que no para que el otro no se sienta despreciado. Pero como en la gran parte de esta comunidad Fintelhover ya se ha leído los 4 acuerdos y uno de los acuerdos es no tomarnos nada personal, yo asumo que cuando yo a ti te diga que no, tú no lo vas a tomar personal. Y tú ahora tienes que entender, porque te lo estoy explicando, que si te estoy diciendo que no, es muy probable porque es muy probable que lo que me estés planteando no suma a mis objetivos.
Entonces no lo tomes personal. Simplemente entiende que, coño, que la propuesta que me estás trayendo, la colaboración que me estás pidiendo, el live que me estás planteando, la idea que me estás trayendo no suma a la vida que yo estoy construyendo, entonces te voy a decir que no. Si suma, si aporta, si de alguna manera complementa, entonces naturalmente voy a decir que sí a lo que sea que me estás presentando. Entonces es importante también conocernos, conocer al prójimo, conocer a tus amigos, y es importante, fíjate la importancia, como todo se está conectando. Cuando tú tienes una planificación de tus metas, cuando tú tienes una visión clara, eso te permite a ti entonces apagar esas distracciones y saber a qué decirle que no. Pero si tú también comunicas con claridad, ok, tus metas y tus objetivos, se te hace más fácil apagar las distracciones. Porque, coño, si yo ya te estoy diciendo a ti que mi objetivo es ayudar a la comunidad hispana a ser más próspera, no me vengas a hablar de que vamos a montar un carrito de perro caliente juntos. No me jodas, porque eso no suma a mi objetivo. Ahora, si tú me dices, coño, Julio, hay una oportunidad de ayudarte a expandir tu mensaje, estoy inventándome la vaina, a expandir tu mensaje y dar una conferencia en Houston. Bueno, coño, ya va, eso suma a mis objetivos. Coño, mira, Julio, sabes que yo represento a la asociación de no sé qué verga tiesa, de trabajadores de no sé quiéncito en San Diego. Y, coño, están buscando a alguien que les dé una charla de finanzas personales. De repente, o sea, es una oportunidad que te interesaría. Coño, de bolas que te voy a decir, vamos a buscar la fecha, porque eso suma a mis objetivos. Pero si tú me vienes a decir, coño, Julio, te tengo una idea genial, vamos a montar un puesto de helados, no me jodas, ni me la plantees, no me hagas perder tiempo. Yo tengo la dicha de que como estoy empezando a ser figura pública y mi contenido es público y notorio, tú tienes claro cuáles son mis objetivos. Entonces no te me acerques para partnerships ni para nada de eso que no sume a lo que yo quiero lograr. Y de igual modo, si yo conozco cuáles son tus objetivos, no te voy a hacer perder el tiempo, no te voy a plantear vainas que no suman a tu objetivo, no te voy a plantear vainas que no sumen a lo que sea que tú quieras construir. Entonces hay que aprender también a respetar el tiempo del prójimo, y hay que también, en primer lugar, respetar nuestro propio tiempo, y por eso es importante apagar las distracciones. Hay un libro buenísimo, por cierto, escrito por un autor que se llama, lo tengo por aquí atrás, se llama Nir Eyal, ¿ok? Y él escribió un libro en inglés, no está en español, creo que no está en español, se llama Indistractable. De cualquier manera, voy a dejar el link de ese libro también. Ya te recomendé el de Sleep Revolution, ahora te estoy recomendando el de Indistractable. Este libro, yo sí creo que sí estaría bueno que te lo leas, porque lo de pinga del libro es que te explica cuáles son los gatillos, o lo que llaman en inglés los triggers internos y externos, y él explica de una manera, ella le explica de una manera muy científica el cómo de alguna manera nos vemos arrastrados por las distracciones, y en este caso no tiene nada que ver con que la gente quiera un paso de ti nada más, sino también con las distracciones de celular, o sea, del bombardeo de emails y toda esa vaina. Ese sí está bueno que te lo leas. De los dos que te recomendé, probablemente sí te diría, coño, léete este. Entonces, Indistractable, cómo controlar, en la traducción del subtítulo es cómo controlar tu atención y elegir tu propia vida. En inglés se llama Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Ese sí lo recomiendo, Nireyal. Nuevamente, dale clic al enlace aquí abajo y cómpralo ya, porque te va a ayudar justamente a apagar las distracciones, que es el sexto hábito. Vamos con el séptimo hábito, y tiene que ver un poco y se enlaza con el descansar la mente, pero en este caso es calmar la mente. Yo soy un poquito hiperactivo en el pensar y siempre estoy pensando como que a 1000 revoluciones por segundo, pensando en 1000 ideas, soy de carácter más visionario, soy de carácter creativo, siempre estoy pensando, creando vainas nuevas, pero coño, no se me puede ir el tiempo también nada más creando y pensando y con 40.000 ideas, sino que también hay que ejecutarlas. Y por eso hay que darle foco a la mente. No solamente hay que darle el descanso de las 7 u 8 horas del sueño, sino que también hay que darle dirección y sentido a tus pensamientos. Y cada quien tiene un estilo diferente. Calmar la mente para algunos significa meditar en el estricto sentido del ejercicio de la meditación, unos minutos en silencio, controlando la respiración. De alguna manera es paja, por cierto, eso de tratar de dejar la mente en blanco, no existe, simplemente hay que dejar fluir los pensamientos. Pero te voy a hablar claro y raspado. A mí esa vaina de la meditación de verdad es demasiado pasivo con mi gusto. A mí lo he intentado, pero la verdad es que no me ha funcionado. Pero meditar puede tener otras acepciones, meditar puede tener otros formatos. Y por ejemplo, a mí hay algo que me sirve para meditar. Primero, montar bicicleta. Montar bicicleta, por ejemplo, para mí es muy importante, no solamente porque es un ejercicio físico de alto rendimiento,
Yo monto bicicleta montañera en trails, no soy pro, simplemente lo hago como aficionado por las rutas más sencillas. Pero bueno, no solamente es un ejercicio cardiovascular, de piernas y físicamente demandante y positivo, sino que hay una particularidad que para las personas como yo, que somos hiperactivas de pensamiento, cuando yo monto bicicleta no puedo estar pensando mucho. Entonces, a ver, porque si tú estás pensando huevona y te distraes, te das rolo de coñazo contra una rama o agarras mal una curva o te llevas una piedra por el medio. Entonces, por ejemplo, para mí montar bicicleta montañera es un ejercicio muy de mindfulness, de estar presente en lo que estoy haciendo y me permite buscar centro, me permite buscar esa atención plena en el momento, vivir el momento, lo cual tiene sus beneficios porque cuando uno está sobrepensando, como la gente como yo, a veces estás pensando en escenarios, en ideas y vainas, y yo creo que muchas veces uno mismo estresa la mente y uno mismo manda los triggers y las activa los temas de secreción de cortisol y te estresas tú mismo. Entonces, una manera de calmar la mente, cada quien tiene la suya, la mía, por ejemplo, es montar bicicleta y también caminar por la naturaleza, salir a caminar alrededor de mi casa o simplemente caminar entre los árboles, eso sí está demostrado científicamente, el contacto con la naturaleza es muy importante y más hoy en día que estamos encerrados en junglas de concreto, quienes vivimos en metrópolis y ciudades principales, tenemos que buscar el verdor, el conectar con los árboles al aire libre, inclusive hacer lo que llaman el grounding, que grounding no es más que estar descalzo en la grama o en la arena de playa, preferiblemente para conectar con la tierra y toda una explicación científica detrás de eso, del intercambio energético en el que no voy a entrar en este momento, pero sí es muy importante hacer grounding, caminar por la naturaleza, escuchar a los pajaritos, respirar aire libre y bueno, hacer alguna actividad que te permita. Si lo tuyo es la meditación, de pinga, pero lo importante es que busques de alguna manera el hábito de calmar la mente, repito, con el objetivo de darle dirección y sentido a tus pensamientos y que no tengas un chorro de energía y pensamientos a lo loco dando vuelta en la cabeza que no te permite concentrarte en tus actividades de alto impacto. Ese es el séptimo hábito. Por su parte, el hábito número 8 es el de leer, pero más que leer es ejecutar lo leído, porque de un coño sirve el conocimiento si usted no ejecuta lo aprendido. Yo personalmente, no te voy a mentir, yo no es que toda la vida he leído, yo sé que tengo look de nerd y siempre lo he tenido desde chiquito, pero la verdad es que la pasión por la lectura la desarrollé después en mis últimos años de la carrera universitaria. Cuando yo entré en la universidad, en la Escuela de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, la verdad es que cuarto y quinto año de la carrera eran muy intensos en lecturas. Nos ponían a leer muchas vainas en inglés, lo que llaman los papers. Papers son básicamente documentos de investigación de economistas y PhDs y gente que hace research, ese tipo de vaina. O sea, ahí empecé a leer un poquito más de lo que normalmente leía, ¿ok? Yo creo que en el bachiburrato de vaina y me leí Harry Potter y probablemente las novelas que a mí no me gustan, o sea, no quiero soñar peyorativo ni denigrante, pero a mí la verdad es que las novelas me dan la idea leerlas. Y en bachillerato me pusieron a leer seguramente cualquier cantidad de porquería. Perdón, no es que sea una porquería la obra literaria, pero te quiero decir que a mí no me gustaba esa vaina, me parecía porquería a mí. No es que sea porquería en efecto, ¿no? Pero que sí, Don Quijote, el Popol Vuh, que no sé qué vaina, el mensaje a García, el relato de un náufrago, un poco de huevonada, eso me la hillaba, ¿ok? No es que son malas obras, si a ti te gustan las novelas, te felicito. A mí me da la idea leer eso. Entonces, claro, cada quien con su gusto y eso se respeta. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que después, cuando pasé a los posgrados, naturalmente sí empecé a leer mucho más y la verdad es que yo no leo nada de ficción. Yo leo es puras cosas de autoayuda y lectura técnica, ¿no? Y lectura, historias de repente, una que otra autobiografía por ahí o biografía más bien. Lo importante es leer. Yo tengo el hábito de leer por lo menos 30 minutos, 30 minutos no. Bueno, sí, 30 minutos o 30 páginas, lo que dure, ¿no? Pero yo trato de no acostarme sin leer 30 páginas de algo. Puede ser 30 páginas de un libro. Cuando tú lees 30 páginas de un libro y estamos hablando de que un libro en promedio tiene 210 a 230 páginas, estamos hablando que en una semana te puedes leer un libro completo. Si queremos ser un poco más realistas, de repente cada 10 días te puedes estar leyendo un libro si quieres. No es que tienes que. No es que el éxito está garantizado porque te leas un libro cada 10 días, lo cual daría para leerte 30 libros al año, que es lo que leo yo por lo menos en promedio. El éxito no está nada más en leer, el éxito está en ejecutar y aplicar lo aprendido. Entonces es un hábito combinado, lectura y ejecución. Entonces, claro, tú lees una vaina y la tienes que poner en práctica para poder dominar ese conocimiento y particularmente, bueno, es una de las cosas que yo hago. Así que leer y ejecutar es muy importante. Y dentro de tu planificación tiene que estar, bueno, ¿en qué necesito formarme
para pasar a mi siguiente gran nivel. Entonces, por ejemplo, yo en esta etapa en la que estoy en mi vida, a la fecha de esta grabación, me estoy formando mucho en todo lo que es la parte de mercadeo digital. Ya prácticamente me estoy convirtiendo en Julio Marketing. Entonces, yo ahorita estoy leyendo mucho y aplicando mucho nuevas técnicas y nuevas cosas para poder ampliar mi alcance. Al final del día, para que sepas, uno puede tener un producto muy arrecho, pero si no tienes un buen mercadeo, no vas para ningún lado. Entonces, bueno, las grandes referencias que yo tengo de personas que han hecho grandes cosas con sus empresas y con sus movimientos y el impacto mundial que han tenido, se han vuelto todos grandes marqueteros. Entonces, bueno, yo me estoy convirtiendo en un marquetero para poder llegarle a más personas e impactar. Entonces, bueno, pero todo eso requiere de lectura y ejecución. Ese es el octavo hábito, lectura y ejecución. Y por último, no menos importante, ya para cerrar, el noveno hábito es tener escucha activa, ¿no? Escuchar a la audiencia, escuchar a mis amigos, escuchar a mis familiares, pero escuchar e intercambiar ideas. Y en particular, a mí me gusta escuchar e intercambiar ideas con personas que no son colegas directos míos. ¿Cómo es esa vaina, Julio? Bueno, por ejemplo, a mí me gusta hablar con psicólogos, a mí me gusta hablar con médicos, a mí me gusta hablar con abogados, a mí me gusta hablar con artistas, a mí me gusta hablar con diseñadores, a mí me gusta hablar con fotógrafos. Gente que no tenga mi background profesional porque tienen una manera de procesar y ver el mundo diferente a mí, ¿ok? Y yo creo que en la variedad está el gusto. Evidentemente sería muy monótono rodearme de gente que sea de finanzas y economía como yo. Evidentemente tengo grandes amistades, compadres, etcétera, que nos hemos desarrollado juntos, pero conectar con personas que tienen otros estudios, otro background, otra religión inclusive, otra manera de pensar, da mucho espacio al desarrollo de la curiosidad y de la creatividad. Por tanto, la escucha y el intercambio de ideas han sido claves para mí y yo sí te invitaría a que te rodees con gente donde tú puedas cruzar elementos, porque a veces tú de repente te puedes inspirar en algo que está haciendo alguien más en otra profesión, algo que está haciendo alguien más en otro ramo, en otra industria, y de repente tú puedes importar de ese ramo profesional o de esa industria alguna práctica o alguna idea para hacer algo de una forma más innovadora o de una manera más distinta, lo que sea que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, evidentemente yo he importado muchas cosas y esto de que yo profeso de las bioneurofinanzas han sido importando cosas de la psicología positiva, importando elementos del coaching ontológico, importando elementos de la programación neurolingüística, importando metodologías de empatía y trato al paciente de la propia medicina. Entonces, es importante y, por supuesto, metiéndole mucha creatividad y diseño a las finanzas para que no sean aburridas, y eso viene de mis amigos que son diseñadores, creativos, marketeros, etc. Entonces, es muy importante escuchar, intercambiar ideas y nutrirte de gente que piensa diferente a ti, de gente que procesa el mundo distinto, y de alguna manera volvernos unos aprendices eternos. Entonces, en concreto, esos han sido los 9 hábitos que te quiero compartir. Repito, buen presupuesto del tiempo, darle descanso a tu cuerpo y dormir de 7 a 8 horas, tener una visión de largo plazo para que no te distraigas y casarte con tu estrategia de crecimiento en función de tu área de genialidad o tu zona de genio. Por supuesto, planificar las metas de largo y corto plazo para que puedas determinar cuáles son las actividades de alto impacto. Es el cuarto hábito. El quinto, tener un plan de visualización que te permite conectar emocionalmente con tus metas y de ahí nazca la motivación para ejecutar en el día a día lo que tienes que hacer para avanzar. Sexto, apagar las distracciones. Séptimo, calmar la mente para darle dirección y sentido a tus pensamientos y no estar de alguna manera no solamente distraído, sino desperdigar la atención por allí. Octavo, leer, pero no solamente leer, ejecutar. No importa, si te leas 5 libros al año, pero lo importante es que ejecute lo que estás leyendo para que puedas dominar y que planifiques estratégicamente qué coño es lo que vas a leer. No leas huevonadas por leer. Está bien que leas novelas, eso está bien, porque puede haber una lectura recreativa, pero también está la lectura formativa que necesitas para pasar a tu siguiente gran nivel, pero ejecuta, por favor. Y por último, y no menos importante, está el escuchar o intercambiar ideas para poder nutrirte, ampliar tu curiosidad y creatividad que te permite entonces avanzar y progresar. Todo esto con miras a, evidentemente sí, producir más, pero al final del día conectar con un mejor bienestar y construir tu vida de tus sueños en tus propios términos. Así que por ahora no me resta más que agradecerte por tu atención. Este episodio estuvo más largo que el promedio de lo que normalmente yo hago hablando solo, pero espero te haya dado mucho valor. Y si fue así, por favor, te pido que me dejes un rating, ¿ok? En la plataforma en la que me estás escuchando de podcast. Y si estás escuchándome y viéndome en YouTube, bueno, suscríbete aquí al canal que viene más contenido, no solamente el podcast, sino otras cosas también. Y bueno, por supuesto, compártelo en redes sociales
mándaselo a amigos y familiares a quienes esto le pueda agregar mucho valor. Y lo importante es que sepas que, bueno, profeso unas finanzas mucho más humanas, más 360, más integrales, y muchos de estos elementos y estos hábitos que de alguna manera te compartí aquí de manera resumida y sintetizada, los profundizamos muchos en nuestros programas, particularmente en nuestras membresías y particularmente en nuestras mentorías, donde mostramos las técnicas que hacemos, porque al final del día las finanzas no es solo números, es también un balance tal cual bioneurofinanciero entre emoción, razón y acción financiera que tienen que estar actuando en consonancia y coherencia. Así que por ahora no me resta más que desearte un feliz día. Nuevamente, gracias, gracias por darme un espacio en tu vida y espero seguir aportándote con los próximos episodios. Te deseo un próspero, productivo día, pero sobre todo, enfócate, enfócate y aplica estos hábitos que sí creo que son universales y te van a ayudar. Te quiero mucho, nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.